Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por pasar otra vez aquí conmigo en los aromas de la Catrina. Yo sé que hay muchísimo contenido en las plataformas y agradezco de verdad inmensamente que pasen conmigo a ver más perfumitos. Y el día de hoy ya saben, les había prometido que les iba a traer un video especial por los 2 años ya de los aromas de la Catrina. Ya cumplimos 2 añitos, chicas y chicos. Gracias a ustedes por todo su apoyo, por estar aquí cada video, cada semana, viendo qué más conocemos, qué más sale, cosas nuevas, cosas no tan nuevas que también se han reseñado, pero pues bueno. El día de hoy les traigo mis perfumitos, que les llamo mis perfumes culposos y mi historia con las vainillas. Así que espero que se queden conmigo hasta el final. Si quieren saber por qué son mis gustos culposos, pues no se vayan. Así que comenzamos. Sí, pero ¿saben qué? Antes de comenzar el videito, quiero empezar a agradecer, porque yo creo que este canal lo han hecho ustedes, chicas y chicos, con todo su apoyo y con sus comentarios y con cosas lindas que siempre me dicen también, y que pues me da para arriba para seguir con esto de los videitos y pues bueno, seguir trayéndome más contenido, ¿no? Y quiero mandar saludos especiales porque pues se lo merecen todas y todos ustedes. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi querida Michelle Aubigné. Muchas gracias, mi querida Michelle. Gracias por estar aquí siempre, por dar este empuje a este canal, por seguir con tu suscripción al canal. Ella es parte de los socios. Tiene ya su panterita conmemorativa, pues ya saben. Si quieren formar parte, pues también lo pueden hacer. Ahí hay un espacio. Muchas gracias, Michelle, por hacer esto realidad también. Vámonos con el otro saludito también muy especial, con otra suscriptora especial, que ella es Shelly M. Y también ella es socia del canal, también ya tiene su panterita, de que ya tiene 1 año en el canal también siendo socia. Y pues gracias, te lo agradezco inmensamente. Te mando un gran abrazo y un beso hasta donde estés. Y vamos con los siguientes saludos, chicas y chicos. Me voy a ir un poquitito más rápido para que el video no se vaya tan largo. Y vámonos con Klaus8505, te mando un gran abrazo. Julieta Vinaley Cárdenas, con Brenda Edith Martínez, con @k.l.725, @dilorifranco6211, Araceli Montiel 8862, user Ábalos, Fabi Ábalos. Muchas gracias, también es una de las que siempre está aquí muy presente, pues dándole like y comentando y todo esto, y en donde me encuentran en las plataformas, pues también por ahí me saluda. Gregoria Ibarra 9929, también te mando un gran abrazo porque dejas comentarios bien bonitos. Un besazo hasta donde estés. Y a Violeta Isaacs también te mando un gran abrazo, hermosa, hasta Arizona. Y a @bombón café también muchas gracias por siempre estar aquí comentando y siempre quiere conocer nuevos perfumitos. Siempre está muy pronta para ver estos videitos. Así que vamos a comenzar con el videito, chicas y chicos. Ya vamos a darle paso a esto. ¿Y por qué es que yo les llamo que son mis gustos culposos a estos perfumes de celebridad y perfumes con vainilla? Pues bueno, la verdad es que yo crecí, y yo creo que no solamente yo, sino contemporáneas y contemporáneos míos, pues crecimos con perfumes como pues Chanel número 5, Coco Chanel, Carolina Herrera, Samsara, Shalimar, no sé qué otro se me puede venir a la mente, Jude Dew de Estée Lauder. Yo me ponía ese perfume, me ponía Jude Dew a los 7 años, no sé cómo, ni me lo pregunten, pero yo me lo ponía, se lo robaba a mi mamá. Y pues bueno, crecimos con este tipo de perfumes porque era lo que había, chicas y chicos. No había la demanda de perfumes que hay ahorita, y pues bueno, la versatilidad también que hay ahorita y todo esto.
ha cambiado mucho la perfumería. Entonces, pues bueno, crecimos con este tipo de aromas, aldeicos, ozónicos, terrosos, pachulosos de alguna manera, pero eran pachules diferentes como a los que se sienten ahorita, ¿no? Eran como más terrositos, con una gran explosión de flores la mayoría. A veces no podías ni distinguir una de la otra, pero estaban ahí súper presentes, florales amarillos, ambarados. Bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Entonces, pues bueno, crecimos con esta influencia, no solamente yo creo que muchas personas, al igual que yo. Y pues bueno, yo robaba los perfumes de mi mamá, como muchas y muchos por aquí. Y por eso es que pues gusto adquirido por los perfumes, pues es gracias a ella, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me enseñó mi santa madre que pues los perfumes, las vainillas, pues básicamente le gustaban solamente en los pastelitos y en los postres, ¿no? Y así me lo tatuó en la mente. Pero que creen que a mí sí me gustaba la vainilla. Por ahí salió un perfume que se llamaba Vainilla Feels, me parece, de Coty en su momento. Me lo regalaron. Y no me pregunten cómo, casi nunca lo encontraba en la casa, así como que me persuadía como para no usarlo tanto, y cuando me lo ponía en el brazo o algo para probarlo, porque sabía que no le gustaba mucho el olor, pues me decía, ya, la vainillita, ya la encontraste por ahí, pero pues bueno, a mí sí me gustaban y no las usaba un poquitito por culpa. Entonces así vamos creciendo con ciertos patrones, y pues bueno, así fue que yo fui creciendo con el patrón de la vainilla y el estigma un poco de pues sentir que los perfumes que tenían vainillas pues muy pronunciadas o algo así, pues no eran como de muy buena calidad o no era lo que se tenía que usar en el momento. Pero pues miren, gracias a Dios la perfumería ha cambiado mucho y ahorita no saben yo cómo lo disfruto. Y ya de verdad yo ya me dejo ir con las vainillas, no me importa si voy a oler a pastelito, no, si de repente por ahí me van a sentir intrusiva, a veces tampoco ya me importa mucho, aunque trato de cuidar las atomizaciones nada más, solo para no traer una nube muy alta, ¿no? Pero que la vainilla esté ahí. Y pues bueno, he estado consiguiendo perfumes muy lindos de celebridad que creo que valen mucho la pena que se los traiga y que los conozcan, porque de verdad no saben cómo han llenado mi espíritu, mi corazón y mi olfato, y por eso se los traigo el día de hoy. Y vamos a comenzar con el primer perfume, chicas y chicos. Es de Britney Spears y se llama Festive Fantasy. Este es del 2020 y no saben qué bonito perfume. Están viendo aquí la botella, pues así como ven la botella de hermosa, con estos brillitos y su degradé en la botella. La tapa es de plástico, pero está muy linda. Esta parte de aquí realza mucho el perfume. Es hermoso, es hermoso. No saben cómo lo disfruté. Tenía como que mi recelo de conseguirlo, decía, ay no, y si no me gusta, y pues los otros son como que los más fans, ¿no? El fantasy tradicional y el que huele a zarzamora, que ya no me acuerdo ahorita el nombre, no lo traigo por aquí, pero seguro lo voy a adquirir porque me gustó entonces creo que valen mucho la pena los perfumes de Britney. Y que les digo de este perfume, ay, trae una cereza ácida tan bonita, tan de verdad tan bonita. Yo sé que hay muchos perfumes de cereza, ¿saben? Y me gusta. Es un perfume que puede ser atemporal. Trae un azúcar y una vainilla bastante bonita, que endulza también una zarzamora que trae ahí hermosa, abrazada con una fresia que también me gusta mucho. También trae azucena y trae jazmín, pero aquí lo predominante es la fresia, que yo creo que es lo más bonito del perfume, porque se abraza muy lindo con la acidez de la cereza. Y es un perfume muy juvenil. ¿Qué les digo? Trae azúcar también, que le da ese punch muy bonito a la parte de las frutas. También trae almizcle y trae sándalo. Sí, es un almizcle bajito, no bajito, es un perfume, o sea, sí trae un almizcle no bajo, pero muy diferente a otro tipo de almizcles que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los almizcles que hay ahorita árabes, ¿no? Que ya hablaré yo más adelante de ellos. No es un almizcle muy disfrutable, con un sándalo justo, preciso, que solamente da mucha base a todas las demás notas de este perfume. Es un gran perfume,
Me hago muy fan de los perfumes de Britney. Por lo pronto este me conquistó el corazón. Me dura unas 5 horas en la piel, después ya va bajando a ras de piel. No es un monstruo, no es una gran proyección. A lo mejor durante la primera hora pues sí te sienten bastante bien, después ya va bajando. Lo he usado en temporada ahorita de calor y no me ha molestado. O sea, la vainilla y el dulzor lo siento bien. De hecho, como que entre más empieza a subir el calorcito, de repente lo empiezo a disfrutar mejor. Y esto, no sé, será por la parte del almizcle también, no lo sé, pero sí trae una parte fresca bonita, pero también se puede usar yo creo que en la parte otoñal, porque trae un dulzor bastante bonito. Y pues bueno, con pues les digo que yo me hago muy fan de este tipo de perfumes de Britney, y pues creo que vale la pena conocerlos. No se siente un perfume de baja calidad, ¿no? Y es un perfume diferente de este tipo de perfumes juveniles. No, como que no anda rondando en ninguno de los perfumes que yo por lo pronto tengo por aquí, ¿no? No lo sentí por ahí, y también por eso me gustó mucho y me llenó mucho mis sentidos y el olfato. Y vámonos con el otro perfume, Miau de Katy Perry. Me gustó mucho también. Pues bueno, yo ya lo había usado en Inspiración y dije, yo lo quiero y lo quería, la verdad, por la botellita, porque el gato es hermoso y se ve súper bonito en los tocadores, y bueno, te llama totalmente también para ponértelo, pero es hermoso porque trae mucha pera, pero es una pera bonita. Es una de las peras que más me gustan, ¿saben? De repente la pera en este tipo de ¡ay, qué bonita! En este tipo de perfumes de celebridad, como que se llega a perder, o a veces llega a estar tan intensa que tapa todas las demás notas. Y no, aquí no. Aquí se trae una parte azucarada también muy bonita, una parte avainillada también muy linda. Tiene naranja, tiene gardenia, tiene jazmín, pero pues bueno, a mí me cautiva por la parte avainillada que tiene junto con esa pera azucarada, muy bonita. Sí, pues es un perfume que pues te luce. Yo siento que a mí me luce más en la parte de épocas más frías, a lo mejor un poquitito lluviosa, sin esperar a que llegue el otoño, pues igual lo podemos disfrutar muchísimo. Es un perfume de buena calidad. Me parece que los perfumes de Katy Perry se los hace Coty, y no me parece que sean una mala casa para tanto en sus perfumes como para realizar perfumes a otras marcas, ¿eh? Creo que es una muy buena opción. Tiene madreselva, tiene flor del naranjo africano, tiene lirio de los valles. Trae una parte fresquecita ahí, como que de repente sí quiere salir, pero bueno, la parte avainillada y dulce y acaramelada de la pera, pues es lo que le gana presencia al perfume. Es por eso que yo no lo siento tan fresco, aunque de repente sí se le puede sentir por ahí una parte ligeramente medio acuática o algo así, pero es muy ligera. Tiene vainilla, ámbar, almizcle y sándalo también. Es un perfume bello, bello, que sí, pues en original me dura también como unas 3 horas, 3 horas bien proyectado. Ya después de las 3 horas y media, 4 empieza a bajar, y a lo mejor si lo quieres sentir más potente o lo quieres usar de noche, pues sí tienes que ponerte unas 2-3 exprayadas más, pero es muy bonito, es bien bonito. Y pues bueno, yo amo este gatito roja, ya saben que pues a mí lo rosa me encanta. Y pues bueno, este es otro perfume que traemos por aquí y lo quería compartir con ustedes. Y vámonos con el otro perfume que pues Rihanna no se me podía quedar atrás, ¿verdad? Y este es Kiss, de la misma línea del Crush y de la misma línea de Riri. Pero ¿qué creen? A mí me gusta de todos, de esos 3, este es el que más me gusta. ¿Por qué? Pues porque trae una ciruela, una ciruela que me encanta, una ciruela embriagadora, una ciruela alicorada. Este perfume yo lo conocí por Fraiche, pero lo sacó y ya no lo conseguí, y dije, no, pues ni modo, el original, aparte está a muy buen precio, se puede conseguir, y pues dije, pues vamos por él, porque sí vale mucho la pena. Y pues, ¿qué les cuento de este perfume? Aparte me gusta mucho, me gusta mucho la botella, aunque no es tan cómodo para ponerse, eso sí, se los tengo que decir, porque como es tan grande, la verdad mis manos son pequeñas, entonces me cuesta trabajo de repente atrás del cabello y en el cuello, y eso no alcanzo y no me da la fuerza, pero me gusta el performance del perfumito, aunque es un poco pesado. Pues tiene
ciruela, tiene fresia y tiene neroli en la parte de la salida. Es un perfume muy alicoradito, se lo da esta parte de la ciruela como un poquitito fermentadona, ¿saben? Madura, pero no huele, vamos, mal, se va luego, o sea, y se empieza a amarrar luego con toda la parte de las flores, muy bonita. También sigue trayendo esta parte de dulzor y de vainilla, porque ya cuando seca sí empieza a ser como un panquecito de ciruela, así afrutado, muy rico, un panquecito como de esos que comemos en primavera, en verano, así se siente fresco. Este es un perfume almizcladito, fresco, es muy versátil, súper juvenil, te lo puedes llevar para trabajar, para la escuela, para hacer tu cotidianidad. Es un perfume bello, bello, pero sí tiene su parte de porte, de presencia. Yo creo que en una salida nocturna en verano o en la playa les puede servir. Tiene gardenia, peonía, flor de azar de naranjo también en la parte floral. Yo le siento mucho más presente también la fresia aquí. Creo que es lo que también en los perfumes de Rihanna se sienten un poquito más. No sé, ustedes díganme, pero yo le siento mucho más la parte de la fresia. Tiene vainilla, madera de cachemira, ámbar gris, almizcle y cedro. Sí. Es un perfume fresco, Sí se puede usar en primavera, verano, pero creo que también lo puedes usar por la parte del dulzor. A lo mejor en mañanas, tardecitas, que esté templadón, a lo mejor les puede servir. Que no está haciendo mucho frío, vamos, ¿no? Porque a lo mejor sí se puede perder un poquito. Y me encantó, casi nadie lo tiene en inspiración, fíjense, y una lástima, porque es un gran perfume y se van con el Riri, pero a mí me conquista su parte almizclada, esa ciruela tan bonita, tan embriagadorcita, no sé, a mí me da por ahí, me encanta la ciruela y esta es una de mis ciruelas favoritas y lo he usado, aunque parece que no, lo he usado bastante. Y vámonos con el último perfume, chicas y chicos. Pues no podía faltar mi otro gatito de Katy Perry y es Pure. También es un gran perfume, un gran perfume con una parte floral muy bonita, pero trae un almizcle que, ¿saben qué? Me van a decir que estoy loca, pero en el secado me pareció que traía como que Katy Perry le quiso guiñar el ojo aquí a alguno de los almizcles de Narciso Rodríguez. No estoy diciendo que sea igual, no, pero me pareció como que por ahí le daba un poco el guiño a este tipo de almizcles en el secado y por eso me gustó, porque se convierte en un perfume que, aunque es de celebridad, y trae esa parte también todavía de vainilla, no tan potente como todos los demás, porque sí es mucho más floral, trae una orquídea bastante bonita, trae una base de coco también muy linda, en la parte de frutal pues trae manzana roja y trae durazno también, y sí, la salida es muy bella. ¡Uy, qué bonito! Sí, qué lindo es. Este es un perfume también para un rango de edad amplio, Yo creo que a partir de los 20 años, pero me gusta porque sí les da presencia. Sí es un perfume no súper elegante, pero no es un perfume aniñado, es un perfume que te lo puedes llevar a algo de peso, a lo mejor si tienes alguna comida o en el trabajo, a lo mejor yo lo he usado y no me molesta, Tiene también jazmín, tiene fresia, tiene rosa. Sí, la fresia también sigue estando muy potente, trae una carga de flores blancas también bonita, pero también trae orquídea y se la siento muy bonita en el secado, empieza a predominar mucho junto con la vainilla también. El coco se siente bajo, no es un coco, vamos, de bronceador ni mucho menos, a lo mejor se siente por ahí en palpitaciones, pero no es un coco que estemos acostumbrados en otras fragancias. Yo creo que le da un poquito más de cremosidad, eso es lo que me parece. Tiene ámbar y tiene sándalo también. Sí, aquí sí trae una parte amaderada un poquito más fuerte, más de base, más. Les digo que sí es un perfume que nos puede dar presencia, que no es un perfume de celebridad básico y común. Creo que vale la pena hacerle la comparativa con el de Fraiche, porque yo sí le sentí algo diferente. Díganme si les gustaría y pues lo hacemos. Les hago los dos gatitos en comparativa.
pónganme sus comentarios a ver si sí, y pues bueno, lo vamos armando por ahí. Y pues fue todo, chicas y chicos, estos fueron mis perfumitos de celebridad, mis gustos culposos como yo les llamé, y pues espero que les haya gustado mucho el video, espero que se hayan divertido con él como yo me divertí con él trayéndoselos y escogiendo estos perfumitos. Gracias por quedarse hasta el final del video, regálenme sus pulgares hacia arriba y por favor síganme en mis redes sociales y pues nos estamos viendo hasta el siguiente videito. Mil gracias por quedarse conmigo. Bye.